¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente, un abrazo virtual bien apretado para ustedes. En este mundo, buenos y malos, padecemos pérdidas, dolor, sufrimiento, angustia. Sin embargo, Dios nos ha prometido que estará con nosotros. Él ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No os dejaré, ha dicho Él. Por lo tanto, podemos confiar en Él en medio del dolor y el sufrimiento, porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Dios está al cuidado de sus hijos y de la parte dura de la vida, la maldición, diríamoslo así, de este mundo, Dios saca ventaja porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ese es tu Dios, mi Dios, el Dios de lo imposible. Bienvenidos a un momento de paz. La Biblia nos ha dicho, en este mundo padeceremos algunos sufrimientos. Puede ser que a través de la oración no se quiten todos estos sufrimientos, pero sí podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros como lo estuvo con los jóvenes hebreos que confrontaron al rey más poderoso de la historia de aquella época, Nabucodonosor. No se doblaron y Jesús caminó con ellos en medio del fuego. Esta noche tenemos en el estudio a Ofelia, que está con nosotros directamente desde Montemorelos, ¿cierto? Hermana Ofelia Aguirre, cuéntenos algo de usted para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, pues puedan empezar a familiarizarse con usted y con su historia. Claro que sí. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Ofelia Campos. Ahorita actualmente estoy viviendo aquí en Montemorelos, trabajando en la uni. Estoy en el comedor, gracias a Dios. Mi esposo se llama Oscar Germán. Él es licenciado en comunicación visual. Hoy por hoy, pues mis hijos están aquí también estudiando. Mi hija está en el segundo año de comunicación y medios. Mi hijo está en tercer año de secundaria en el ISAR. Es un gusto estar aquí con ustedes y poderles platicar un poquito de mi historia, de mi vida. Gracias, hermana Ofelia, por esa disposición de contarnos que aún en medio de la pérdida y del sufrimiento, Así es. usted ha visto la mano de Dios guiando su vida, fortaleciéndolo, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así es. Contigo estaré en la angustia. Él ha dicho eso. Él sabe, Él lo pasó. Él padeció la angustia de la cruz. El sufrimiento. E inclusive Él mismo dijo, si es posible, en oración, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, porque había algo más trascendente a través de este sufrimiento. Por eso nosotros hayamos sentido en medio del dolor y el sufrimiento cuando creemos en Cristo, porque Él está vivo. Cuéntenos algo, ¿cómo aprendió usted a orar, Ofelia? ¿Cómo fue que usted en su hogar aprendió a orar? Ok, mire, pues la necesidad me ha llevado a acercarme más a Dios. Eh,
Yo no tengo poco de ser adventista, tengo 7 años de haberme bautizado, de haber conocido el Evangelio. Doy muchas gracias a Dios porque estoy aquí. Amén. Mm, ha sido un poquito complicado, vengo de familia que es católica. El que yo haya tomado la decisión de haberme cambiado de religión fue algo con un poquito de problemas, pero mi vida siempre ha estado en situaciones difíciles, que eso es lo que me orilló a empezar a tener la necesidad de conocer a Dios. Ese Dios que siempre me había hablado mucha gente, pero que no lo conocía. Como fue pasando el tiempo, pues fui teniendo más y más la necesidad de conocerlo, hasta que llegó una persona al trabajo. De hecho, nosotros, mi esposo y yo, hace tiempo teníamos un fotoestudio y una imprenta. Trabajábamos, siempre hemos trabajado juntos, siempre hemos estado en comunicación para poder salir adelante. Pero en ese tiempo yo todavía no me había bautizado, no sabía del Evangelio. Mi esposo sí. De hecho, él estudió aquí en la Universidad de Montemorelos en el año del 93, estudió la preparatoria. Él terminó su preparatoria y parte de la universidad, pero por cuestiones familiares tuvo que regresar a México y ella terminó su carrera. Cuando yo conozco a mi esposo, eh, después de un tiempo, él me hablaba mucho de Montemorelos. Yo decía, Montemorelos. La verdad, no lo tomaba mucho en cuenta, pero él siempre hablaba maravillas de aquí. Cuando yo entro al Evangelio, empiezo a conocer, tuve la necesidad, curiosamente, estuve yendo a varias iglesias, pero ninguna me llenaba. Cuando conozco la iglesia adventista, yo dije, soy de aquí, esto es para mí. Entonces empecé a estudiar, me bauticé, gracias a Dios el pastor Adrián Pichal me bautizó, siempre estuvo atrás de mí porque tenía, no sé, miedo al bautizo, pero más bien era el miedo a qué me iban a decir los demás. ¿Qué dirán los demás? Sí, ¿Verdad? la familia. Sobre todo, pues que le comento nuevamente, pastor, yo vengo de familia católica, entonces, más bien era el miedo. Cuando me bautizo, fue algo muy, muy bonito para mí. Empecé a asistir a la iglesia. Claro que no fue fácil, porque a veces muchos pensamos, y yo lo pensé en algún momento, bueno, ya estar en la iglesia, conocer a Dios, voy a estar salva de todo, pero no es así. Sí, ese es un punto muy importante que debemos considerar Sí, con mucha seriedad, porque sí es verdad lo que usted menciona, que mucha gente piensa que al entregarse a Cristo todo va a ser, digámoslo así, color de rosa, ¿no? exacto, Todo va a ser un paraíso y demás. Y fíjese que muchas veces tenemos el ataque de Satanás más fuerte. Hacemos ya muy cierto. prácticamente una declaración de guerra contra él. Así que Sí, usted, desde, digamos, nació en un hogar católico y usted aprendió a rezar quizás algunas cosas y a tener una idea de Dios y usted quería algo más profundo de Dios. Yo me imagino que usted de alguna manera oraba en su sí, interior deseando conocer a Dios mejor, conocer así a es, Dios vivo, no a través de ídolos, no a través de ritos o tradiciones, sino más que todo una relación personal, algo que lo llenara realmente de un sentido trascendente de vivir y de paz, quizá de gozo profundo, algo que no se puede comprar con nada, ¿no? Y entonces usted buscaba eso y lo encontró cuando estudió la Biblia, encontró la verdad de la palabra de Dios, encontró a Jesucristo. así Y es, pastor. ahí fue donde usted continuó teniendo una relación personal más íntima con Jesús. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera en ese deseo de estar junto a Jesús, usted fue aprendiendo a orar. ¿Cómo Sí, fue o qué es para usted ahora la oración? muy importante, pastor, la oración para mí es una plática con Dios, porque en ese momento me conecto,
me conecto con Dios, le doy gracias por lo que nos da, pero también le platico mis penas, mis miedos, el dolor que tengo, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Y Dios siempre me ha contestado. A veces nosotros oramos y queremos que Dios nos conteste en el momento, porque a lo mejor estamos pasando por situaciones complicadas, pero no es así. Dios nos contesta de otra manera y es todo a su tiempo. Y debemos de ser pacientes en la respuesta que nos va a dar Dios, porque tenemos que pasar. Si es necesario pasar por un camino de dolor, tenemos que hacerlo. Yo me vi envuelta en varias situaciones que viví con mis hijos, estar en hospitales. Entonces, todo eso entra en uno mucho miedo, porque decimos, bueno, pero es que ya entré a la iglesia, ya estoy dentro de la iglesia, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿O por qué a mí? Pero más bien la pregunta es no por qué, sino para qué. ¿Qué es Dios. lo que Dios quiere de nosotros? Y esa parte la entendí con el tiempo. Entendí que Dios quería algo para mí y necesitaba moldearme en mi carácter, porque luchamos día con día con nuestro carácter, Todos, todos. porque no somos salvos en nada, como lo comentó en esta tierra, vivimos de todo, pastor. Nos encontramos con situaciones que a veces sacamos el enojo, la envidia, el coraje. Entonces Dios lo que quiere de nosotros es empezarnos a moldear como Él lo fue. Bueno, de un gran corazón, que perdonaba a todos. Entonces, como fue pasando el tiempo, yo fui entendiendo que Dios estaba haciendo algo en mi vida. Exactamente. Ese es precisamente digámoslo así, un propósito divino y trascendente, aún en medio del dolor, porque Sí, Dios está cerca de nosotros, aunque no lo percibimos. Pueden venir a aflorar muchas preguntas, como usted lo ha mencionado. Inclusive la gente a veces pregunta, ¿ya ves qué es lo que te pasó por sí, estar en otra religión? ¿Por qué te saliste? Y entonces viene una gran prueba de fe, porque sí, realmente uno entiende cuál es esa situación. La gente lo puede decir con un buen, digamos, propósito. Quizá nuestros seres queridos, más cercanos, nos sí, digan eso porque quisieran que estemos bien. No lo claro, dicen de mala fe, pero uno entiende que uno está en una lucha entre la verdad y el error, una lucha entre el Dios verdadero y los dioses de este mundo, una lucha donde uno tiene que tomar firme partido por Dios, aunque se desplomen los cielos, de tal manera que uno, como usted lo menciona, es purificado, como la plata o el oro en medio de la aflicción. Pero no quiere decir que Dios te deje al garete sin dirección ni nada. Dios está allí protegiendo, como lo estuvo con los jóvenes israelitas cuando desafiaron al rey Nabucodonosor y fueron arrojados al horno de fuego. Dios caminó con ellos y Dios camina con nosotros, porque Él sabe lo que significa ese dolor. Nadie ha sufrido tanto como Jesús en esta tierra. Él exacto, pastor. sabe y comprende lo que pasan sus hijos alrededor del mundo, que padecen persecución, que padecen injusticia, opresión, tantas cosas que pasan en este mundo y Dios está al pendiente, no nos dejará, no nos ha abandonado. Porque alguien podría decir, es que Dios te ha abandonado. Alguien podría decir, es que por tus pecados viene todo. No es eso. En el mundo hay aflicciones
buenos y malos padecemos, pero Dios ha prometido estar con nosotros en la aflicción. No nos dejará porque Él lo ha prometido aunque no lo sintamos, ¿no? Esa es la gran historia. Y cuéntenos, Ofelia, ¿qué pasó en su vida? Bueno, pues tengo muchas historias, ¿verdad? Una de mis tantas que me han pasado, pero una de las que sí quisiera comentarles a todos, que Dios está con nosotros en todo momento. Yo viví una situación muy complicada con mi esposo, después de lo que les comentaba, después de tener un fotoestudio, una imprenta, negocios que todo el tiempo estaban trabajando a día a día, teníamos gente trabajando para nosotros, no nos hacía falta nada, teníamos pues en lo que cabe, teníamos todo. Cuando viene la situación, una gran prueba fue que mi esposo le dio cáncer. Empezamos una situación muy, muy difícil, porque mi esposo empezó con una bolita que empezó a crecer en el estómago, empezó a crecer, empezamos a estar yendo a consultas, qué es lo que pasaba, nos comentaban que era un tumor. Cuando pasa esto, yo pensaba muchas cosas y ahora qué va a pasar. Es algo que tiene que operarse. Vivimos una situación muy difícil porque teníamos que atender negocio, teníamos que atender hijos, teníamos que ir al médico, eso nos llevaba mucho tiempo, nos ausentábamos mucho tiempo del trabajo. Cuando la cabeza era mi esposo, en parte pues yo también siempre estuve con mi esposo ayudándole, de hecho mi esposo fue mi maestro y en la imprenta aprendí bastante, gracias a él y gracias a Dios. Cuando nos vemos envueltos en esta situación, eh, fue un año que estuvimos nosotros yendo al Hospital General de México. Después de estudios y de estudios, nos mandaron a oncología. Ahí nos dicen es un tumor, hay que operar. A mi esposo yo lo interné recuerdo muy bien, un 3 de junio del 2019, un domingo. Interné a mi esposo, lo iban a operar un día martes. Recuerdo que esa vez no me dejaron quedarme porque pues iba a quedarse ese día internado y no permiten que nos quedemos ahí. Me regresé a casa, a otro día, el lunes me habla mi esposo y me dice, Ofe, me habló el médico, me dice que me tienen que operar ya. Yo le comentaba, no es posible porque tenemos que comprar material. El hospital, de hecho, pide material para cirugía. Nos dieron una gran lista. Y yo tenía que llevar ese material para que mi esposo pudiera ser operado. Y me dice mi esposo, no te preocupes. Me dice el médico que él va a poner todo el material. A mí se me hizo increíble. El doctor le había comentado, necesito operarte. Es urgente retirar ese tumor, porque por ese tumor mi esposo eh, manejaba unas presiones muy altas. Entonces yo ese día, como pude, me arreglé, me fui rapidísimo, pero digo, de Chimalhuacán hasta el Hospital General es una distancia muy grande. Cuando yo llego, mi esposo ya estaba en quirófano. Yo lo que hice fue llegar y orar, pedir a Dios porque todo saliera bien. Pasaron muchas horas. Después de eso, cuando sale mi esposo, pues me dijeron que todo había salido muy bien. Yo de verdad di muchas gracias a Dios porque Dios se manifiesta de muchas maneras. La operación salió bien. El médico, cuando no lo hacen, no está permitido que un médico provee lo que es el material que nos piden. No me pidieron nada. Como, de hecho, a mi esposo le dieron un cuarto para él solo, cuando a todos los demás les dan cuartos compartidos, que son entre 3, 4 personas. Yo le di muchas gracias a Dios que mi esposo haya salido bien.
Después me dice mi esposo cuando despierta, me dice, yo tengo una habitación VIP, estoy solito. De verdad que hubieron personas que me preguntaban que si yo conocía a alguien del hospital. Dice, conoce a alguien? Porque pues es complicado entrar al hospital, que te atiendan, y de la manera que tenían a mi esposo, le digo, no, solo conozco a una persona, y que es Dios. Es Amén. el que ha abierto los caminos para que todo sea como Él ha querido. Y que fueron momentos de alegría, llorábamos de alegría, porque la verdad es que era así. Ofelia, Y usted pudo ver que detalles que no son casualidades. exacto, Dios se manifestó aún en medio del dolor, porque eh, pues no es fácil para un hogar, sobre todo porque, como usted lo menciona, su esposo pues era el sustento en el sentido de llevaba el negocio, ¿no? Eh, y él estaba siendo ya operado, él estaba, todo eso es una crisis familiar, es una crisis sin duda. sí, claro, Y Dios manifestó su gracia diciéndole, aquí estoy, no no te, pasa nada, aquí estoy al pendiente. así es, Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, las situaciones de la vida van desarrollándose de tal manera que las personas que oran, que tienen esa comunión con Dios, aún en medio del dolor, pueden ver la mano de Dios aún en esos detalles, que les da así, ánimo para vivir, esperanza de que algo mejor viene en el futuro. así es, así es. Yo lo que les puedo decir es que aunque estemos en medio del dolor, nunca, nunca, nunca dejemos de orar, de pedirle a Dios porque Él siempre va a estar. Amén. A veces nos pregunta, a veces, aunque digamos por qué, pero es un para qué. Después pues, de vivir esta situación con mi esposo, eh, al mes nos dan la noticia que era cáncer. Mi esposo le dan el diagnóstico de cáncer de piel. Para nosotros fue una situación terrible en ese momento. Escuchamos la palabra cáncer y decimos, es Claro. muerte. Me entró mucho miedo y mi mente pensaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Eh, Fue difícil, pero siempre agarrada de la mano de Dios. Hubieron momentos que lloraba y le pedí a Dios, Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué son pruebas y pruebas y pruebas? Pero le doy gracias a Dios, porque si nosotros no hubiéramos pasado por esa situación, hoy por hoy no estaríamos aquí. Después de que le diagnostican el cáncer a mi esposo, entró a 33 radiaciones. No fue necesario quimios porque era piel, podían hacer radiaciones. De hecho, fueron muy caras. Nos cobraron 1,500 por cada radiación, pastor. Nosotros se nos era una cantidad enorme. Decíamos, ¿de dónde vamos a sacar 1,500 diarios? Nosotros teníamos que viajar en transporte público todos los días para que a mi esposo le pudieran hacer las radiaciones. Teníamos que salir de la casa a las 4:30 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana, pasar por ese proceso que mi esposo estuvo, pero nunca, nunca nos separamos, gracias a Dios. Creo que la situación nos hizo cada vez más fuertes, más unidos. Exacto. Eh, Después de estar casi 2 meses yendo al hospital, termina mi esposo el tratamiento, porque ese fue su tratamiento. Y después vino otra recuperación porque mi esposo quedó muy quemado de donde le hicieron las radiaciones. Y pues lo que yo podría contar más es que gracias a que mis suegros nos ayudaron, también pudimos salir de eso porque
ellos nos aportaron, nos ayudaron económicamente para poder pagar esas radiaciones, porque es mucho dinero. Cuando uno nos enfermamos, son muchos gastos. Y pues de toda esta situación que vivimos, empezamos a perder poco a poco todo. Se empezó a hacer más pequeño los negocios. Ya no pudimos, tuvimos que despedir a los que trabajaban con nosotros porque no teníamos ya para solventar el poder pagarle su sueldo. Esto de alguna manera nos llevó a qué va a pasar, qué vamos a hacer, de dónde vamos a sustentar para sacar las necesidades de nuestros hijos, del hogar. Gracias a Dios mi esposo es muy inteligente. Él siempre estuvo buscando de qué manera. Y recuerdo que él hizo una página, empezó a subir en Facebook, a publicar que él hacía diseños, spot, y de esa manera pudimos empezar a sacar, a solventar gastos, porque llegó el momento que pues nos quedamos sin nada. Sin nada, tuvimos que vender, tuvimos que cerrar los negocios, después abrimos uno más pequeño y después de ese pequeño también se cerró, porque no me daban los tiempos, tenía que cuidar a mi esposo, tenía que ir por niños a la escuela, cocinar. Sentía que mi vida estaba hecha un caos, pero todos los días pidiéndole a Dios y agradecemos también a los hermanos de la iglesia. Nosotros asistíamos a la iglesia de Santa Elena, que los hermanos nunca nos dejaron, nos llevaban despensas. El pastor de la iglesia iba a la casa a orar por nosotros, sabía en la situación que estábamos. Cuando mi esposo termina el tratamiento, eso fue como por noviembre y en diciembre llega a México el COVID. Entonces, otra de las cosas que yo agradezco mucho, digo, fue un caos, pastor, todos los hospitales cuando vino el COVID. Y de verdad que yo decía, Señor, gracias, gracias porque permitiste que mi esposo terminara su tratamiento. Exacto. De las radiaciones. Terminó, vino el COVID, yo no permití que mi esposo saliera para que no se pudiera contagiar. Entonces en casa pues hacíamos el culto familiar, pero siempre cuando se empezó a hacer todo lo de, ¿cómo se llama? Las transmisiones, sí. Y que ya transmitían todo, pues para que no dejáramos, no abandonáramos la unión de la iglesia, lo llevábamos a cabo. De hecho, di también testimonio, gracias a Dios, en la iglesia, de lo que vivimos, de lo que pasamos. Y lo que yo puedo decir es que no nos desanimemos, porque Dios tiene algo muy bueno para nosotros. Solamente tenemos que ser pacientes, porque sus momentos, sus tiempos son perfectos. Pacientes y fieles como Él es, ¿verdad? Que sí. Fíjense que si estamos unidos, apoyándonos como hizo la iglesia con usted, que la visitaban antes del COVID y que estuvo unido a través de diferentes medios durante el COVID para darnos ánimo, apoyo, inclusive ayuda. Sí. Eso es muy importante. Por eso en este programa, Ofelia, oramos unos a otros. Y queremos invitarte, tú que estás viendo este programa, ya sea una transmisión diferida a través de YouTube, únete a nosotros, envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla para que oremos por esos pedidos. Y si te unes, toma nota y ora con nosotros. Dale gracias a Dios de estos pedidos, de estos agradecimientos y únete a esta gran cadena de oración que tenemos. Hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, quienes se gozan intercediendo, orando por tus peticiones. De tal manera que no estás solo, no estás sola.
Dios va a estar contigo y un grupo de personas que te aman y que aman a Dios desean orar por ti para que lo que habremos de pasar no lo pasemos solos, para que estemos unidos en oración. Te invito a unirte a este gran movimiento que ilumine el mundo con la gloria de Dios. En medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento y la pérdida, Dios manifiesta su gracia. Cuanto más oscura la noche, más hermosa la alborada, más hermoso el amanecer. Te invitamos a unirte en oración. Así que, Ofelia, usted escucha esa nueva, digamos, más dolorosa situación del cáncer de su esposo y empiezan las radioterapias. Y entonces Dios proveyó a través de la familia, a través de los amigos, no solo ánimos, sino recursos. Así es. Y usted ve también nuevamente la mano de Dios guiando, fortaleciendo. En esta Así es. situación que rebasa todo límite, fueron dando todo, se quedaron sin nada después de haberlo tenido todo. Así es. Así es, pastor. Fue una situación complicada, pero de alguna manera nos llenaba todo lo que Dios estaba haciendo por nosotros. Porque Dios trabaja de muchas maneras y la gente que nos ayudó, que fue la familia, que fueron amigos, hermanos de la iglesia, el pastor, que se unieron en oración y en ayuda económica, siempre se les va a agradecer. Amén. Y Dios es sabio, sabe cómo hacer para llegar todo a nosotros. Pues ha sido muy bonito todo lo que bueno, lo que les he contado, porque les puedo decir que las maravillas que Dios hace con nosotros es, no tiene palabras. Dios nos da todo, todo. No debemos de desanimarnos nunca. A pesar que estemos en un valle de lágrimas, Dios siempre va a estar ahí. Y esto que les transmito, ojalá pues les pueda ayudar a todos, porque sabemos que vemos familias en situaciones difíciles, que hay veces que se desaniman, que dicen, es que Dios no existe, Dios no está, pero Dios está. Así es. Y nunca olvidemos el orar todos los días, el hablar, el platicar con Él, porque Él es nuestro Padre. Y Él en todo momento nos escucha. Hay veces que no es necesario que estemos en un lugar en especial. Así estemos en el trabajo, en la cocina, no importa en dónde estemos. Aquí la cuestión es de que nosotros tengamos una relación con Dios y que abramos nuestro corazón hacia Él. Y si estamos en situaciones difíciles, decirle, platicarle todo lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. O sea que no tienen que estar arrodillado necesariamente. Si puede uno hacerlo, qué bien. Pero Claro, si claro que no, sí. si va uno caminando, si va en el autobús, si va uno en donde sea, uno puede hablar con Dios. Claro, Así es. hay momentos en cuando uno desearía llorar, gritar de dolor y gritar de alegría a veces. Sí, Y como que no se presta a hacerlo en público. Por eso Jesús decía, cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre así es. que ve en secreto te va a recompensar en público. Y es Así este es. Padre amoroso, es tan generoso, es tan poderoso. Pero usted dirá, bueno, ¿y cómo es que, por qué no quita todo de una vez? Claro, esa es la idea. Cuando Cristo venga, Él removerá toda enfermedad, todo dolor y toda muerte. Ese es el plan de Dios, pero el plan de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Por eso, como usted lo ha dicho muy bien, hay que tener paciencia, porque Dios está haciendo una obra
que realmente trasciende todo entendimiento nuestro, Así es, pastor. ¿verdad? Así es que nos tiene que moldear, como le decía, para que cuando Él venga, nosotros ya estemos listos. Amén. Amén. Entonces, a lo mejor para muchos se les va a hacer difícil, pero ¿cómo? ¿Cómo es que siguen o seguimos teniendo esa fe a pesar de lo que hemos vivido? Pero es que tenemos que estar constantes en la oración con nuestro Dios para que esto se haga cada vez más grande y no perdamos la fe, jamás, Jamás. jamás. Me hace recordar un versículo de San Pablo que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es, Nada, o sea, absolutamente nada. Nuestro amor por Él es el reflejo de su infinito amor por nosotros. así es, Y pastor. unidos como el pámpano o, digámoslo así, el retoño unido a la vid, no se separa, da fruto para gloria del nombre de Dios. No es para gloria nuestra, sino para gloria de Dios, porque, como Así te es, lo menciona, reflejamos el carácter de Dios, porque Él es lo que está purificando, es nuestro carácter en medio de esta situación difícil, de prueba, de dolor y pérdida, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con su esposo finalmente después de la radiación y después de que quedó un pues poco quemado, digamos, por esas duras eh, radiaciones? claro, sí. ¿Qué Pues gracias a Dios la recuperación fue satisfactoria. Mi esposo después de un cierto tiempo, que en este caso nos ayudó en parte lo del COVID, porque pues no salía mi esposo, entonces estuvo en casa, trabajaba en casa. Después de haberlo perdido todo, también quiero comentarles que mis suegros nos ayudaron a poner una pequeña zapatería en casa. Tuvimos que abrir la cochera para poder nosotros tener un sustento, porque como les comentaba, pues habíamos perdido todo. En ocasiones, pastor, teníamos que contar con moneditas para poder los pasajes, que de verdad se hace increíble, pero uno pasa por situaciones pasó? que uno nunca se imagina a lo mejor estar. Y cuando lo vives entendemos que no es fácil. Gracias a que mis suegros nos ayudaron a poner la zapatería, pues de ahí pudimos solventar. Dios es maravilloso porque aún estando en pandemia, La gente, llegaba la gente a tocarnos porque querían zapato. Entonces, nunca nos hizo falta, gracias a Dios, la comida. De alguna u otra manera llegaba la gente, porque si bien sabemos que en el COVID cerraron mercados, sí, cerraron plazas, solamente las cosas necesarias era lo que estaba abierto. Entonces la gente buscaba y, no sé, llegaba la gente. Y a lo mejor venimos todavía mejor que si hubiéramos estado en tiempos normales. Y tuvimos pues para sacar, mi esposo no llevó como tal un medicamento tomado más que sus radiaciones y unas pomadas que le mandaron por las quemaduras que sufrió. Gracias a este negocio, pues lo estuvimos llevando. Empezamos a surtir un poquito más, como nos fuera dando. Gracias a Dios pudimos solventar los gastos de casa y de verdad que a veces me emocionaba mucho. Decía, Señor, es que no nos dejas. Tu mano siempre ha estado ahí. Eh, Vemos las maravillas que hace en nuestras vidas. A pesar de lo que hemos vivido, a pesar de lo que hemos pasado, vemos cómo Dios sigue trabajando con nosotros. amén. Oh, Entonces, de estima- verdad, sonrío porque de verdad lo vuelvo a revivir, Ujú, sí. esos momentos, y le digo a mi esposo, bueno, también tuvimos que poner, vendimos hamburguesas,
Recuerdo que vendimos hamburguesas, buscábamos la manera de, digo, con 2 niños en la escuela, complicada la situación. Vendimos también lo que fueron hamburguesas, postres y teníamos la zapatería, le buscábamos. Mi esposo siempre ha sido persona de negocios, de trabajo y gracias a Dios siempre nos ha mantenido como pareja. Amén. A pesar de lo que hemos vivido, nos unió más. Siempre he estado con mi esposo, siempre hemos trabajado juntos y eso nos ha fortalecido. No voy a decir que no llegábamos a la desesperación a veces, porque somos seres humanos. Claro, sin duda. Y a veces decimos, Dios, ¿y ahora? Pero como pasó el tiempo, nosotros siempre estuvimos llenos, agradecidos de que Dios estaba ahí. Amén, amén. Qué hermoso testimonio que Dios es fiel y Sí, generoso y compasivo con sus hijos, aún en medio del dolor y el sufrimiento que tenemos que pasar en este mundo. sí, Todos buenos y malos, pero la ventaja es que no estás solo, no estás solo. Dios camina contigo en medio de la aflicción, sabe lo que significa dolor y sufrimiento. Su propio Hijo fue vilmente tratado y crucificado, expuesto y avergonzado en público. Y ha sufrido lo que nadie ha sufrido, una muerte atroz. De tal manera que podamos hallar simpatía porque Él sabe lo que nosotros padecemos aquí en la tierra. No, porque Él padeció más aún todavía que lo que nosotros sufrimos. Por eso debemos mantenernos unidos en oración todo el tiempo. Este programa está hecho para que tú y yo podamos participar orando. Por eso te invito a enviar tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla mientras escuchamos este video musical que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos. ¿A dónde iré de ti, Señor, de tu presencia santa? Si subo al cielo, allí estás, en el Seol tú andas. Si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar, aún tu mano allá me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama. Cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti, jamás podré enumerarlos, oh Dios. Vengo
rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas. Cada mañana al respirar, evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Tú estás aquí. Amén, amén. Tu presencia es una seguridad, aunque no la sintamos. Muchas veces el dolor nos impide y las lágrimas ver a Jesús, pero por la fe en su promesa, no te dejaré ni te desampararé. Lo ha dicho Él. Por eso tenemos esa confianza. Nos han llegado varios pedidos de oración y estamos pidiendo a todos ustedes para que juntos oremos por la familia Sosa. Mi querido amigo, el pastor Daniel Sosa, ya descansa en el Señor, en las mejores manos, brazos del universo, hasta la bendita venida del Señor, donde Él se levantará incorruptible. Y esa es nuestra esperanza también. Nuestros seres queridos muchas veces se adelantan a nosotros. Todos sabemos que habremos de morir algún día. Los muertos nada saben, ya descansan de sus obras. Así que oremos por la familia Sosa. Un abrazo, que Dios consuele a cada uno de ustedes y que pueda llevarlos con confianza al trono de su gracia para que puedan animarse, puedan confirmar su fe para tener esa misma esperanza que tenía el pastor Daniel Sosa. También nos han venido varios pedidos para que oremos. Miren ustedes, aquí tenemos estos pedidos de Celia Silva Mendoza. Pido oración por mi salud. Nos dice que tienes, Celia, pero Dios conoce y Dios escucha. Mari, pido oración por mi familia y mis hijos. Gracias por sus oraciones, también por mí, para que Dios me fortalezca en su palabra y me ayude a entender bien la Biblia. Amén. Le ruego por mi tía que vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y está enferma. Que el Señor la cuide, pues ya está grande. Vamos a estar orando también por la tía. Carlos, pido oración por la hermana Zuli y su hijo Luis Javier, quien está sufriendo bullying en su escuela por parte de un maestro y sus compañeros. Que Dios las consuele, les dé fuerza, protección y justicia y toque los corazones de aquellos para que reine la paz y el respeto. Isabel, desde Tijuana, Baja California, pido oración por Moisés, quien se ha alejado de Dios, para que el Señor lo guíe de regreso a su camino. Amén. También les pido oración por mi vida espiritual y por mi nieta, Montserrat Elizabeth López García. Está enferma del corazón, para que Dios obre con poder, la sane y nos conceda fortaleza en medio de esta situación. Amén, Isabel. Estaremos orando por esto. Luigi,
Ayúdenme a orar por Diego y su hijo adoptivo. El enemigo está luchando fuertemente por el alma de Diego. Necesito su apoyo en oración en el nombre de Jesús. Luigi, estaremos apoyándote en oración. Las guerreras de la oración estarán contigo y mucha gente que está escuchando y viendo este programa también estará unido en oración por esta petición de tu hijo. María, buenas, Dios les bendiga. Pido oración por mi salud física, espiritual y mental, así como por una decisión importante que debo tomar. Estaremos orando, María. Lorena, pido por favor oren por mi hermana Miriam, ya que la situación de su casa sigue incierta y corre el riesgo de perderla. Que Dios se manifieste en su vida. También les pido que sigan orando por mí, pues mi situación es muy dura y triste. Ya estoy hecha a pedazos, pero Dios lo sabe. Gracias por su comprensión. Abrazos y muchas bendiciones para todos. Estaremos orando, Lorena. No te vamos a dejar en oración. Carmen, pido oración por mi salud, por mi vida espiritual y por la vida espiritual de mis hijas, Carmen y Raquel. Estaremos orando también. Marilú Rodríguez Rivera, oren por mis hijos. Magda Aguirre, buenas noches. El hermano Alfonso V está siendo dializado. Siempre ha servido fielmente a la iglesia y ahora necesita de nuestras oraciones. Estaremos unidos en oración, Magda, por el hermano Alfonso V. Les pido que lo pongamos en las manos de Dios. Claro que sí. Mirelia Aurora, oren por mi hija y mis 2 nietos. Nos unimos. Gladys Cuscano, pido oración por mis hijos Alberto, Meyer, Erika, Karina, Vanessa, Ronald, por mi nieta Fabiana, Priscila, Dayana, Roderick y Levi, y por mi esposo Adalberto, para que Dios fortalezca su vida. Pido oración por la construcción de la iglesia, ya que mañana culminaremos el techado. Amén. Aún nos falta dinero. Bueno, Dios proveerá, pero dejamos todo en las manos de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que feliz noches a todos, nos dice alguien de aquí. En los momentos más difíciles descubrimos lo fuerte y guerreros que nos ha hecho Dios. Amén. Siempre con fortaleza, paciencia y fe. Es maravilloso sentir su presencia. Por favor, una oración especial por mi abuelita Emma Delia, mi hermana Wendy, mamá Changel, dice, mi hija Isamara, mamá de Paz, mi amigo Gerardo, caballero Raúl, Sofía y José Escalante. Gracias por este espacio. Dios te bendiga. Nos escribe desde Dallas, Texas. Un saludo para ti. No sabemos exactamente tu nombre, pero Dios conoce. Gloria Vázquez, buenas noches. Saludos desde Bogotá, Colombia. Amén. Pido oración por dirección divina en cada una de las decisiones que debemos tomar día a día, por el proceso de ingreso a la universidad de mi hija Dan. Vamos a estar orando, Gloria, unidos. Podemos juntos, como lo ha dicho, triunfar en el Señor. Lona Jules, buenas noches, bendición para todos. Pido oración por mi hija, por mi vida espiritual y por mi familia. Vamos a estar orando. Yo te voy a pedir, Ofelia, que tengas la bondad de dirigirnos en oración. Yo les pido a todos que nos inclinemos el rostro para orar al Dios de lo imposible. Y es un Dios maravilloso que ha dado a su propio Hijo. Y si no nos ha negado su propio Hijo, no nos va a negar nada más. Dios lo da todo. Él es abundante y generoso en su gracia. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, agradezco que esté en este programa, Señor, donde nos escuchan muchos hermanos
donde escucharon un poco de mi testimonio, Señor, para que ellos supieran que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas y no nos dejas, Señor. Agradezco esta oportunidad, mi Dios, y te pedimos, Señor, por todas las peticiones de los hermanos que nos escriben. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Fortalécelos Amén. y no permita, Señor, que se alejen de ti. Tú obras en cada uno de ellos, Señor, y tú sabes los tiempos perfectos que tienes para nosotros, como lo has hecho en mi vida, Señor. Demos es el hablar contigo, Señor. Te pido, mi Dios, que no permitas que nuestros hermanos se alejen a pesar del camino tan doloroso que están llevando. Que los fortalezcas, que no te suelten de su mano, mi Dios. Amén. Tú, Señor, no nos abandonas. Caminas todos los días con nosotros, Señor, pero tú tienes los tiempos. No permitas, Señor, que nuestros hermanos pierdan la fe. No permitas, Señor, que el enemigo gane esa batalla, Señor. Que tú seas quien vayas por delante, Señor, y que no nos abandones. Amén. Bendícelos en todo momento, mi Dios. Y nuevamente doy gracias por esta oportunidad y de poderles transmitir a nuestros hermanos de que tú estás aquí, a nuestro lado, sirviendo, Señor, escuchando todas las oraciones y todos los agradecimientos, mi Dios, todo lo que nos das día a día, mi Dios. Gracias, Señor. Lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Ofelia, por venir a contarnos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo en medio del dolor de la pérdida, que todos pasamos en algún momento, Así pero que es. tú nos has testificado de la fidelidad de Dios. Y esto es solo la primera parte, porque viene la segunda parte. Amablemente, Ofelia va a contarnos la segunda parte de su historia y te esperamos la próxima semana para que escuches las maravillas que Dios hace en nuestra vida, porque Él es nuestro Padre amante. Él Sí, es el Dios de lo imposible. así es, pastor. Gracias, Ofelia, por estar con nosotros. Antes de despedirnos, cuéntanos cuál es la promesa que Dios ha colocado en tu corazón y que te ha hecho renacer fe y fuerza para vivir en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Cuál es esa promesa que vas a compartir con nosotros? El amor a Dios, la promesa, Dios ha hecho el estar aquí en Montemorelos. Dios ha trabajado a lo largo de estos años para que estemos aquí. Doy gracias a Él porque el propósito que Él tenía para nosotros se está cumpliendo. Amén. Y Es maravilloso, ¿no? así es, pastor. Pues también quisiera comentar algo muy rápido a todos los que nos escuchan. Tuvimos apenas una situación con un sobrino que lo atropelló un Mexibus. Les quiero comentar de rápido que Dios es maravilloso. Cuando le daban el peor diagnóstico de fracturas múltiples, de cráneo, costillas, no tenían dónde llevarlo. En primero no tenían dónde llevarlo cuando dan el diagnóstico. Después nos dicen que no había fractura alguna, que estaba fuera de peligro. Wow. Nosotros oramos mucho por la situación y nuevamente Dios nos vuelve a contestar de que no tengamos miedo porque Él está con nosotros.
Qué maravilloso Dios tenemos. Les dejamos con esta promesa: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro Así, pronto auxilio en las tribulaciones. así es. Quisiera comentarles un versículo, el Salmo 28:7 me gusta mucho, Ujú. porque nos dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, es lo que siempre nos da. Amén. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Amén. Qué hermoso, qué hermosa promesa. Gracias. Y entonces te esperamos la próxima semana para que continuamos la historia de las maravillas de la fidelidad de Dios en tu vida. Así, Gracias, que Dios siga acompañándote. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar aquí. Dios les cuide, les guíe. Recuerden que aún en medio del dolor, Dios se manifiesta. No te dejará ni te desamparará. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe, quiere, anhela darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.